esta nueva serie de estudios que tiene que ver con la escatología, la parte de la teología que estudia los acontecimientos finales en la historia de la humanidad. Fuimos viéndolo en las dispensaciones, pero ahora vamos a ir entrando en detalle. Para eso les dibujé un cuadro aquí, que vamos a tratar de que salga lo más claro posible. La cruz de Cristo que cambió la historia de la humanidad, la gracia que se extiende por sobre la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia que se produce anterior a la gran tribulación, el juicio de las naciones cuando Cristo venga, el séptimo Kairos que tiene que ver con el milenio, el juicio ante el gran trono blanco que decide y define ya la suerte de las personas que rechazaron el mensaje del Evangelio, y la edad eterna. Pero para entender esto tenemos que empezar por el principio y tenemos que ver la muerte, ¿sí? El pensamiento en el Antiguo Testamento, lo que los santos del Antiguo Testamento pensaban acerca de la muerte y cómo eso cambió radicalmente con la cruz de Cristo. Así que vamos a ir paulatinamente tratando de desenredar un poquito este tema que nos causa tanto escozor muchas veces, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a decir acerca de la muerte es que la palabra griega que la define es la palabra tánatos. Seguramente ustedes la habrán visto cuando aparece trabajando la policía científica, aparece el grupo de tanatología que tiene que ver con las causales de la muerte. Nosotros vamos a ver entonces qué es la muerte según la Escritura. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, la Real Academia Española define la muerte como el fin de la vida. Ahora, en la Escritura no tenemos esa mirada acerca de la muerte. Tenemos una mirada completamente diferente. Nosotros no creemos, como los testigos de Jehová, que creen en la aniquilación de la persona una vez que muere, sino que la muerte en la Biblia está definida como separación. En los tres casos en los que aparecen, las tres formas en que aparece la muerte en la Biblia, está descrita como la separación. Notablemente, a pesar de que a nosotros nos trae mucho más escozor, mucho más temor, la muerte física no es la primera que aparece en el hombre. El primer estado de muerte que aparece en el hombre tiene que ver con la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios, ¿sí? Esto es lo primero que aparece. El hombre, por causa de la desobediencia, muere espiritualmente, no muere todavía físicamente, pero sí muere espiritualmente y es separado de la comunión con Dios. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1 y versículo 5 para darle contexto a la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, ¿se dan cuenta? El primer estado de muerte que aparece es espiritual. El hombre, por causa del pecado, está muerto espiritualmente y necesita de la intervención de Dios. Ahora, la buena noticia para este estado de muerte es que se puede revertir, tiene solución. La solución para la muerte espiritual es precisamente el nuevo nacimiento. Nosotros leímos recién que Él nos dio vida, ¿sí? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15, nos encontramos con la historia de Nicodemo. Nicodemo es un religioso. Nicodemo es una persona que está interiorizada y está interesada en las cosas de Dios, pero está muerto espiritualmente. Jesús le dice, la solución para tu problema es el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Del agua, que simboliza la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo y entonces tu problema espiritual estará resuelto. La segunda forma o el segundo estado en el que aparece la muerte tiene que ver con la muerte física, que es lo que más temores nos causa. Yo creo que esto nos causa muchos temores porque no fuimos diseñados originalmente para morir. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno, por lo tanto, cuando el Señor proyectó su imagen sobre nosotros, nos hizo eternos. Por eso nos cuesta tanto la idea de un día tener que abandonar este cuerpo. Vamos a leer Génesis
capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Fíjense, el Señor planta al hombre en el huerto del Edén y le da la eternidad. Ahora le dice, cuidado, no comas de este árbol, porque el día que comas se va a introducir la muerte dentro de tu horizonte, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el desarrollo de tu vida normal. Hasta ahí el hombre era eterno. Cuando el hombre entonces comete la infracción, comete el pecado, es separado del Señor, se produce la muerte espiritual primero y más tarde va a llegar también la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo con el alma, la parte espiritual de la parte material se separa, el cuerpo se desintegra y la parte espiritual retorna a la presencia de Dios. Vamos a leer también, para darle un contexto a esto, Génesis 35, el versículo 18. Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Perfecto. Ahí aclara la Biblia que murió, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Se le salió el alma del cuerpo. Se separó la parte material de la parte inmaterial, la parte física de la parte espiritual, y entonces apareció lo que era la muerte física. Se produjo lo que era la muerte física. Ahora tenemos una buena noticia también con respecto a la muerte física. Así como para la muerte espiritual la solución es el nuevo nacimiento, para la muerte física la solución es la resurrección. Recuerden ustedes que Marta, María y el Señor tienen una conversación y el Señor les dice que Lázaro va a resucitar. María dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Es decir, la muerte física tiene solución. Un día el Señor resucitará nuestro cuerpo, donde quiera que haya estado, lo resucitará para ir a su encuentro. Habrá dos resurrecciones, según la Biblia. La primera es resurrección para vida eterna e involucra a todos los que creemos en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y le hemos entregado la vida. Y la segunda resurrección, que vamos a ver luego más en detalle, es para aquellos que han rechazado el mensaje y esta será una resurrección para condena eterna. Muy bien. El tercer estado en el que la muerte aparece, según la Escritura, es conocido como la muerte segunda. Y esta es la muerte en donde se define el estado de la persona por toda la eternidad. Lamentablemente, para esta muerte no hay una solución, porque quien llega a este estado de separación es separación eterna con Dios. Es porque ha rechazado el mensaje de salvación, es porque ha rechazado el mensaje del Evangelio y entonces ya no hay más solución para él. Por eso nuestro llamado a todas las personas que nos están escuchando es que reciban a Jesucristo como Señor y como Salvador para que no tengan que experimentar esta separación eterna con el Señor. Vamos a leerlo esto en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, muy clara la Escritura, ¿verdad? El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. La separación es eterna, esto ya no tiene solución, ¿sí? Por eso instamos a las personas a que en este tiempo de gracia y de bendición reciban al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Según la Escritura tenemos dos personas que no han atravesado lo que es el proceso de la muerte. Algunos hablan de una tercera persona, pero nosotros vamos a tratar de dejar lo más claro bíblicamente este concepto. A mi entender hay solamente dos personas que no han experimentado la muerte. La primera de ellas es Enoc,
y lo tenemos nosotros registrado en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios Enoc. Enoc quiere decir consagrado a Dios, un hombre enteramente consagrado al servicio del Señor. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No se nos habla de que haya muerto ni de que haya sido sepultado. Esta es la primera persona que aparece en la Escritura. La segunda persona que aparece que no atravesó este proceso es el profeta Elías. Podemos leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muy bien, Elías sube al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo están caminando juntos, cruzan el Jordán, ha llegado el momento de la partida, se despiden, ¿sí? Y entonces un torbellino, un carro de fuego los separa y un torbellino hace subir a Elías al cielo. Tampoco se nos dice que haya muerto y que haya sido sepultado en ningún lugar. Es la segunda persona que aparece en la Escritura que no atravesó lo que es el proceso de la muerte. Algunos suman a Moisés en este caso, porque como aparece en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, muchos creen que Moisés tampoco experimentó la muerte. Pero yo encuentro en la Escritura demasiadas bases como para dar por sentado que Moisés murió y fue sepultado. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 8 y Judas, versículo 9. Deuteronomio capítulo 34 del versículo 5 al versículo 8 y luego Judas, versículo 9. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Muy bien, fíjense que ahí la Escritura nos dice que murió y que fue sepultado frente al valle. No nos da la localización exacta, de dónde fue sepultado, pero sí se nos dice que fue sepultado y que fue enterrado en ese día, ¿no es cierto? Veamos lo que dice el apóstol Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Perfecto, ahí la Escritura nos aclara que cuando murió Moisés hubo una disputa entre el principal príncipe del ejército del Señor con el enemigo, ¿sí? En donde se disputaba el cuerpo. ¿Para qué querría el cuerpo de Moisés, el enemigo? Probablemente para prostituir a todo Israel, sabiendo que Israel podía llegar a idolatrarlo a Moisés, ¿sí? Pero sin embargo ni él sabe, ni el enemigo sabe dónde fue sepultado, porque Dios envió a Miguel en esa tarea y Miguel le dio sepultura allí en el valle, dice la palabra del Señor. Así que queda corroborado que Moisés ha muerto y ha sido sepultado como cualquiera de los demás mortales. Los únicos dos que la Biblia no nos dice que hayan sido enterrados o sepultados son entonces Enoc y Elías. Muy bien, quisiera que ahora veamos distintas causas que producen la muerte. ¿Por qué quiero ver esto? Porque por mucho tiempo hubo hermanos que dijeron que un hijo de Dios no podía morir de cierta manera. Un hijo de Dios parecía que tenía que morir viejo y lleno de días. Bueno, ojalá todos lleguemos a esa instancia. Pero sin embargo la Biblia nos demuestra que los hijos de Dios han partido de diferentes maneras y que la partida ha sido simplemente la excusa que Dios ha usado para llevarlos a su presencia. Por ejemplo, algunos han partido enfermos. Podríamos ver Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y ahí tenemos
una experiencia de partida de un siervo de Dios a causa de la enfermedad. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Muy bien, ¿quién puede discutir la consagración de Eliseo? Un hombre de Dios, un profeta de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que estaba enfermo y que fue esa enfermedad la que le produjo la muerte. ¿No podía Dios haberlo sanado? ¿No podía él haber hecho un milagro en sí mismo como hizo en tantas personas? Sí, pero Dios determinó que la excusa que tenía para llevárselo a su presencia a Eliseo era la enfermedad, y entonces esa enfermedad le provocó la muerte. Quiero que entendamos que la forma en la que vayamos a partir no determina nuestra consagración, ni mucho menos nuestra salvación. La segunda causa que me gustaría ver es el pecado. Tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 10, unas personas que van a tratar de engañar al apóstol Pedro, descubiertas por el Espíritu Santo, de que están cometiendo un pecado, le están mintiendo al Espíritu. Entonces estas personas, por causa de ese pecado, van a perder su vida física. No estoy hablando de su salvación, estoy hablando de su vida física. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Se da cuenta? El pecado les produjo el castigo del Señor sobre ellos, y el castigo fue que perdieron la vida físicamente. No estoy hablando de su salvación, porque nosotros no somos quienes para determinar quién es salvo y quién no lo es. Esta es una área que solamente le pertenece a la soberanía del Señor, en la que los hombres naturales como nosotros no debemos intervenir, no debemos inmiscuirnos. Simplemente quiero mostrarle que estos dos cristianos, por causa de un pecado que cometieron, ese pecado los llevó a la muerte. La tercera causa es el desgaste natural, que como les decía antes, es quizás de la manera en la que todos quisiéramos partir. Job capítulo 42, versículo 17. Fíjese lo que la Escritura dice ahí. Y murió Job viejo y lleno de días. Y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, una bendición para él después de haber atravesado un proceso de crisis tan grande como el que atravesó, ¿verdad? La cuarta causa por la que muchas personas van a la presencia del Señor tiene que ver a veces con un juicio de Dios. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 11:30. ¿Cómo es esto? Es que muchas veces Dios, cuando la persona está a punto de perderse, habiendo ya agotado todos los recursos, ¿sí?, para tratar de enderezarlo, para tratar de salvarlo, para tratar de usarlo, determina llevárselo anticipadamente. Prioriza la salvación de su alma a su vida física. Vuelvo a decir que esto es siempre en un caso extremo, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Había mucho desorden en la iglesia de Corinto, muchas personas que todavía no se habían convertido de todo corazón. Dios estaba luchando con ellos y dice, algunos están enfermos por esta causa, otros, dice, se han descuidado y otros han muerto, duermen, ¿sí? Es decir, Dios tuvo que tomar una decisión extrema para salvar su alma. Dios hace esto cuando ya no le queda otra alternativa y ha agotado todos los medios por enderezar nuestra vida. Muy bien, la quinta causa es a través de tragedias. Vamos a leer Hebreos 11:37. Fíjese la variedad que tenemos ahí en Hebreos, en esta larga galería de hombres de la fe. Creo que ninguno de nosotros discutiría la salvación de estos hombres. Sin embargo, fíjese de qué manera alcanzaron la gloria eterna. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjese la larga lista, perseguidos, muertos a filo de espada, aserrados, apedreados,
de distintas maneras, de maneras trágicas, ¿sí? Muchos de ellos partieron a la presencia del Señor. Así que quiero dejar en claro esto. La causa es simplemente la excusa en la que Dios está usando para que nosotros pasemos de este suelo de tierra a la gloria eterna. No importa de qué manera lo hagamos, lo importante es que llegó el momento de estar en la presencia del Señor. Muy bien, visto esto, quiero ver ahora distintos tipos de sepultura, porque en este caso también se ha dado mucha controversia de hermanos que, tomándose de Génesis capítulo 3, versículo 19, interpretaron mal la escritura. Vamos a ver qué dice ahí, Génesis capítulo 3, texto 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, muchos hermanos leyendo esto entendieron que la única forma de sepultura válida para un cristiano era hacerlo bajo tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Pero quiero decirle que esto es simplemente una figura. Somos polvo, ¿sí? Porque fuimos tomados del polvo de la tierra, y cuando partamos de este suelo de tierra, nuestro cuerpo se va a desintegrar, se va a volver polvo nuevamente. No importa de qué manera sea sepultado o lo que se haga con nuestro cuerpo una vez que hemos partido ya con el Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo mientras estamos en vida, pero el Espíritu de Dios no habita conjunto con la muerte. Una vez que nosotros partimos de este suelo de tierra, nuestro cuerpo, que es polvo, se va a desintegrar, cualquiera sea la forma de sepultura que hayamos elegido o que hayan elegido nuestros familiares para darnos, ¿verdad? Ahora, fíjense, en la Escritura tenemos distintas formas de sepultura. Los más pobres lo que hacían era sepultar sobre suelo, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 13, versículos 20 y 21. Y luego vamos a leer Josué 7, versículos 25 y versículo 26. Los más pobres lo que hacían era entonces sepultar sobre suelo. Se hacía como una especie de camilla en el suelo y se le levantaba un montón de piedras arriba. ¿Por qué se hacía esto? Porque el suelo de Israel es un suelo muy duro. Recuerde usted que para poder sembrar se necesitaba la lluvia temprana, que era una lluvia torrencial. Así que lo que se hacía era esperar, ¿no es cierto?, hacer una camilla, poner la persona ahí, una especie de camilla en el suelo, y levantar un montón de piedras sobre la persona que había fallecido. Leemos entonces los textos, por favor. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Muy bien, fíjese que Eliseo tiene que haber estado sepultado sobre suelo, ¿sí? Porque de otra manera hubiera sido imposible que hubieran tomado contacto el muerto con los huesos de Eliseo, como se produce ahí. No es que Eliseo había sido recién enterrado, porque fíjese que dice entrado el año, pasó el tiempo, ¿no es cierto? El segundo caso, por favor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Muy bien, entonces ahí tenemos personas que han sido sepultadas, se le ha dado sepultura sobre suelo, una camilla en el piso, la persona colocada ahí y un montón de piedras arriba para hacer una especie de monumento. La segunda forma en la que eran sepultados en aquella época eran en cuevas o en peñas, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 50, versículo 5 y versículo 13. Recuerde que de esta manera también fue sepultado Lázaro, y de esta manera también fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, en una cueva, en una peña. Esto lo hacían los que más poder adquisitivo tenían en aquella época. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás,
Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y versículo 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Perfecto, fíjense, Abraham había comprado en una cueva un lugar que estaba destinado al día de la sepultura. Ahí lo van a sepultar entonces a este hombre de Dios. La tercera forma de sepultura es el embalsamamiento, ¿sí? Notablemente tenemos a uno de los grandes hombres de Dios, José, el soñador de sueños, en Génesis capítulo 50, versículos 25 y 26, que va a pedir que su cuerpo sea embalsamado porque no quiere que sus restos descansen en Egipto. Tiene la esperanza de que el pueblo de Dios salga hacia la libertad, hacia la tierra prometida, y entonces si lo sepultaran bajo tierra sería imposible que lo pudieran llevar. Entonces pide ser embalsamado y de hecho esto es lo que se hace con su cuerpo. Génesis 50, 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Quién puede discutir la consagración de este hombre de Dios? Sin embargo, fue embalsamado, no fue sepultado bajo tierra, fue embalsamado. La cuarta forma que nosotros tenemos, y muchas veces he hablado con hermanos que sienten una gran culpa por haber hecho esto y quiero quitarles esa culpa de encima, es el crematorio, ¿sí? En 1 de Samuel capítulo 31, en el verso 6, 11 y del 11 al 13, tenemos esta forma de sepultura también. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Perfecto, fíjense que Saúl había muerto junto con sus hijos en la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban usando el cuerpo de Saúl como un trofeo, las armas de Saúl eran exhibidas como trofeo, pero ahora los de Jabes de Galaad, que es emocionante lo que hacen, porque no se olvidan que cuando Saúl estaba bien, bajo la gracia de Dios los había bendecido, esto es muy importante. A veces nos olvidamos de las personas que cuando estuvieron bien nos fueron de bendición. Los de Jabes de Galaad no se olvidan, andan toda la noche, buscan los cuerpos, los queman, los creman, los incineran y les dan sepultura debajo de un árbol, dice la palabra del Señor que hemos leído. Así que esta forma también es una forma probable para la sepultura de una persona y no determina la salvación. Por favor, quiero que se entienda esto. Muchos de nuestros hermanos fueron incinerados en la época de Nerón, cuando Nerón iluminaba su palacio, el jardín de su palacio, con el cuerpo de los cristianos que no querían reconocerlo como Dios, ¿sí? Y esos hermanos partieron sin lugar a duda a la presencia de Dios, aunque su cuerpo haya sido reducido a las cenizas por el fuego. Muy bien. La quinta forma que quiero ver es el entierro común que nosotros conocemos, que está en Primera de Reyes capítulo 13, versículos 29 al 31. Primera de Reyes capítulo 13, versículos 29 al 31, relata la historia de 2 profetas, uno que le va a tender una trampa al otro, pero después siente pena por su consiervo y le da sepultura. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios,
Poned mis huesos junto a los suyos. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? El varón de Dios es enterrado, ¿sí? Se hace una cueva, se hace un pozo y entonces ahí en la tierra se deposita su cuerpo y el otro profeta pide que se use el mismo lugar para cuando él tenga que partir también. Entonces, quiero que quede claro que ni la forma que nos conduzca a la gloria de Dios, ni lo que pase después con nuestro cuerpo, lo que se elija hacer después con nuestro cuerpo, determina nuestra salvación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu mientras estamos en vida. Una vez que partimos es simplemente polvo que se va a desintegrar de la forma que sea o que quiera ser preservado. Muy bien. Quiero que veamos ahora, para cerrar, un capítulo más que tiene que ver con el pensamiento que tenían los hombres de Dios acerca de la muerte en el Antiguo Testamento, antes de la cruz de Cristo. Fíjese que aún los hombres más santos de Dios veían la muerte como algo trágico, como algo tenebroso, como algo lúgubre. Podemos leer ahora, para darle contexto, el Salmo 6, versículo 5, para ver qué pensaba David acerca de esto, y también Job, capítulo 10, versículos 20 al 22. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Fíjese qué pensamiento trágico tiene un hombre como David, el gran cantor de Israel. ¿Quién te alabará en el Seol? ¿Sí? No hay memoria en la muerte. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Este no es el mismo Job que poco tiempo atrás ha declarado: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará sobre el polvo, y aunque se deshaga mi carne, voy a ver a Dios. Sí, es el mismo, pero fíjese qué visión tenebrosa tiene: la tierra de la que nadie vuelve, la tierra de las sombras, la tierra de las tinieblas. ¿Por qué tienen esta visión acerca de la muerte? Porque todavía Cristo no había dado su vida en la cruz del Calvario y no había resucitado, por lo tanto no había esperanza de resurrección, porque no había modelo de resurrección. Esto cambia radicalmente cuando Cristo muere. Entonces la experiencia de la muerte deja de ser tenebrosa y trágica y se convierte en algo simplemente pasajero. Podemos ver lo que piensa ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, y en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9. Fíjese cómo cambia radicalmente el pensamiento ahora de un hombre de Dios, pero ya con la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Dónde está el aguijón de la muerte?, declara Pablo. Ya la muerte no es un problema. Ya no tenemos esa visión lúgubre. Ahora tenemos esperanza porque Cristo resucitó. Capítulo 5, versículos 6 al 9 de 2 Corintios, por favor. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué manera tan sencilla en la que Pablo resume la experiencia de la muerte. Es estar presente en este cuerpo y por lo tanto estoy ausente en la gloria, en el Señor, o estoy presente en el Señor y estoy ausente de este cuerpo. Sencillo, fácil, lo resume el apóstol Pablo. ¿Por qué lo puede resumir de esta manera? Porque ya tiene la experiencia de la resurrección de Cristo. Entonces la muerte ha dejado de ser lúgubre y ha dejado de ser un problema para el hombre. Si Cristo resucitó, todos nosotros entonces también vamos a resucitar por el poder que lo resucitó a él de los muertos. Muy bien, con esto vamos a cerrar el tema de la muerte, bíblicamente hablando, lo que la Escritura nos dice acerca de la muerte.
Lo que sigue será el estado intermedio, pero eso será objeto de un próximo estudio. El estado intermedio es lo que sucede con nosotros después de que partimos de este suelo de tierra hasta el día que somos resucitados por el Señor. Que el Señor les bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de esa manera nos bendicen para que podamos seguir difundiendo la enseñanza de la palabra del Señor.